Buenas tardes, empezamos con la teoría.
Empezamos con la teoría. Me avisan por el chat. Bueno, entonces, buenas tardes. Vamos a empezar con la teoría correspondiente a lesiones tendinosas. Eh, Antes de entrar en el tema, hay algunos datos importantes para fijar conceptos. Por ejemplo, tenemos un músculo y este músculo está unido a la parte ósea, está insertado mediante sus tendones. De tal manera que cuando se realiza un movimiento, el músculo se contrae y el miembro puede realizar el movimiento. Pero ¿qué pasa si nosotros realizamos movimientos continuamente, levantamos cargas, hacemos movimientos a repetición? Se va a producir una sobrecarga en el músculo. Y este músculo, esta sobrecarga va a ir directamente, se va a irradiar a la zona del tendón. Y muchas veces cuando se hace bruscamente un movimiento, se puede producir un problema inflamatorio acá. Algo que es agudo. Cuando es una inflamación aguda, estamos ante una tendinitis. Pero ¿qué pasa si una persona por su trabajo sigue haciendo movimientos continuos, bruscos, pasa una semana, 2 semanas? Esa inflamación aguda va progresando porque se va produciendo ya microtraumatismos a nivel del tendón y se comienza a producir cambios. El tejido tendinoso comienza a ser ya un tejido degenerativo con los años, es decir, ya estamos ante una etapa ya crónica del tendón. Y cuando este tendón ya cambia su aspecto anatómico, ya comienza a degenerarse, a hacerse crónico, y hay un tejido cicatricial acá, el tendón pierde su organización y ya estamos ante una tendinosis. Entonces, cuando escuchamos el término tendinosis, sugiere que hay un problema crónico degenerativo en el tendón. Y una tendinitis es un problema agudo. Pero también tenemos otro tipo de tendones, por ejemplo, los tendones extensores que están en la muñeca. Estos tendones que se insertan en las falanges, cuando nosotros hacemos la flexioextensión de la mano, de la muñeca, estos tendones se van a deslizar. Entonces, para que estos tendones no sufran un roce con el tejido vecino, tenemos nuestras membranas, nuestras vainas sinoviales. Y estas membranas sinoviales van a elaborar un líquido llamado también sinovial, que va a ser un lubricante y que va a permitir que el tendón se deslice libremente. Pero muchas veces se puede producir un problema inflamatorio por la sobrecarga, de tal manera que al producirse un problema inflamatorio en esta zona,
Al tener ya una membrana sinovial, tenemos entonces la denominación de tenosinovitis, que es la inflamación del tendón, pero que se acompaña de una membrana sinovial. Ahora, hablaba mucho de los movimientos repetitivos y esta enfermedad, las tendinitis, se produce mucho, es muy frecuente en la gente que realiza actividades manuales, obreros, por ejemplo, de confección textil, lo que se dedican a la cerrajería, limpiadores, gente que trabaja en fábricas, que tiene que hacer continuamente movimientos, de tal manera que estos movimientos repetitivos a la larga pueden afectar los tendones que están insertados en los huesos. Entonces, dicho esto, vamos a pasar al primer tema, que es la epicondilitis lateral del húmero, llamado también codo de tenista. Entonces, la epicondilitis lateral o codo de tenista es una tendinopatía por sobreuso. ¿Qué significa sobreuso? El movimiento continuo de estos músculos extensores de la muñeca, y que al final la afección lo va a sufrir el tendón que está insertado en el hueso. ¿Dónde está insertado? En el epicóndilo del húmero. Ahí se produce la inflamación, por eso el nombre de epicondilitis. Y hace muchos años apareció esta patología, sobre todo en los jugadores de tenis, de ahí el nombre de codo de tenista. Entonces, tenemos que ver qué músculos y qué tendones se insertan en el epicóndilo. Y tenemos al extensor radial corto del carpo, llamado también segundo radial, el extensor común de los dedos, el extensor propio del dedo meñique y el cubital posterior. Todos estos músculos, sus tendones se insertan en el epicóndilo. Y los músculos más afectados van a ser el extensor radial corto del carpo y el extensor común de los dedos, y ahí se va a producir la patología. Se calcula que entre 1 y 3% de la población presentará por lo menos una vez en la vida un episodio de epicondilitis lateral. Se produce generalmente entre los 35 y los 50 años de edad, es decir, gente en edad productiva, son trabajadores. Hay la misma proporción, hombres que mujeres, no hay diferencias, y es muy importante que es considerada una enfermedad laboral. De ahí que, al ser una enfermedad laboral, se presenta en muchas personas que realizan trabajos en fábricas, por ejemplo, obreros de jardinería, carpintería, de construcción. ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos entonces que los tendones y los músculos implicados van a ser el extensor radial corto del carpo y el extensor común de los dedos. Entonces tenemos una persona o muchas personas que realizan continuamente estos movimientos. Todos los días, todas las mañanas, trabajan en fábricas, hacen movimientos a repetición. Y esos movimientos a repetición que va a producir microtraumatismos secundarios, como les digo, a nivel del tendón que está insertado en el hueso, en el epicóndilo. Con el tiempo se va a ir produciendo microrupturas. Entonces el tendón tiende a repararse. Pero ¿qué pasa? Los tendones tienen pobre vascularización, de tal manera que la reparación va a fracasar. Se produce entonces una reparación inadecuada y eso va desencadenando dolor y se va degenerando el tendón. Se va formando un tejido cicatricial que es mucho más vulnerable a los traumatismos repetitivos. Es decir, si teníamos un tendón normal organizado con su fibra de colágeno, ahora vamos a tener un tendón
ya totalmente alterado, desorganizado, con presencia de vasos sanguíneos inmaduros. Es decir, un tejido degenerativo, cicatricial, que es friable, más fácil de que se vaya produciendo más desgarros. Quiere decir entonces que estos trabajadores, con el tiempo, si no reciben orientación adecuada, con los años pueden llegar a ser una degeneración del tendón. Los pacientes van a referir dolor en la cara lateral del codo que se irradia el tercio proximal del antebrazo. Ya comienzan a tener una sensación de debilidad para coger objetos, levantar objetos, y comienza ya a alterarse, a afectarse sus actividades diarias. Por ejemplo, no van a poder abrir un frasco por dolor. Y en el examen clínico, ¿dónde vamos a presionar para desencadenar el dolor? A nivel del epicóndilo. En el examen clínico tenemos dos tests que nos ayudan a diagnóstico. El test de Cosen y la prueba de la silla. En este test de Cosen, nosotros cogemos el miembro afectado de esta manera, con nuestro dedo pulgar a nivel del epicóndilo, y nosotros le decimos a la paciente o al paciente que realice una extensión de la muñeca. Queremos realizar una extensión de la muñeca para hacer actuar nuestros músculos extensores, que son los afectados, y nosotros nos vamos a oponer, vamos a hacer una contrarresistencia. Y el paciente va a sentir dolor a nivel del epicóndilo. La prueba de la silla, le decimos al paciente que coja la silla de respaldar con la muñeca y la mano en flexión palmar y el antebrazo en pronación, y le decimos que lo levante. Al querer levantar la silla, van a actuar los músculos extensores, no lo va a poder hacer y va a tener dolor en el epicóndilo. Dos pruebas que nos ayudan a corroborar el diagnóstico. En el diagnóstico por imágenes vamos a tener nuestra radiografía, que es el examen inicial, donde vamos a observar solamente imágenes cálcicas. Obviamente no vamos a ver nuestros tendones, pero las imágenes cálcicas ya nos puede hablar de que estamos ante una patología crónica del tendón. Y esta radiografía también nos va a servir para hacer un diagnóstico diferencial, evaluar si hay algún problema de trazo fisurario, algún problema de artrosis a nivel de la articulación del codo, la cabeza de radio con el cóndilo húmero. La ecografía, que es un examen barato, pero depende mucho quién lo realiza. Siempre nuestra ecografía tiene que ser hecho con un médico capacitado, radiólogo, especialista en ecografía de partes blandas. Y acá tenemos nuestro epicóndilo, cabeza de radio, y tenemos nuestros tendones extensores. Y acá lo ven ustedes bien organizados. Pero ¿qué pasa en una epicondilitis? Se ve ya una desorganización. Zonas hipoecoicas, desorganización, y zonas anecoicas, negras, que indican ruptura, desgarro tendinoso. La resonancia magnética es el examen que muchas veces nos ayuda a determinar bien los procesos tendinosos. En ella vamos a ver un adelgazamiento del tendón y la presencia de fluido que nos indica que estamos ante un desgarro tendinoso. Cuando ya tenemos el diagnóstico, tenemos que plantear el tratamiento. Y para ello tenemos que basarnos en objetivos. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos en el tratamiento? Primero, que tenemos que aliviar la sintomatología. Tenemos que disminuir el dolor.
Segundo, tenemos que rehabilitar ese tendón que está patológico, que está alterado. Tercero, tenemos que prevenir recurrencias. Muchas veces hay pacientes que tienen sus primeros episodios de epicondilitis, no se le da la orientación del caso, no cumplen con el tratamiento, siguen trabajando de una manera inadecuada, pasan meses y regresan con la misma patología. Siempre de preferencia, iniciar con un tratamiento conservador médico y en los casos donde no encontramos mejoría, ya plantear una cirugía. Dentro del tratamiento conservador tenemos inicialmente un tratamiento médico donde indicamos reposo de la zona afectada, mejorar el estilo de vida. ¿Qué significa eso? Que tenemos que decirle al paciente que hay ciertos movimientos que tiene que irlo disminuyendo. Antiinflamatorios para mejorar la inflamación y el dolor. Se puede utilizar una ortesis llamada codera de tenista, que es como una cincha que produce presión a ese nivel y esa presión va a hacer que la musculatura se relaje. Terapia física, tanto con ultrasonido como con ejercicio de estiramiento para mejorar la contracción muscular. Si no mejora estos pacientes, tenemos un segundo nivel donde tenemos una infinidad de tratamientos. Desde ondas de choque, que son ondas que utilizan los urólogos para disolver cálculos. Se dice que mejora la regeneración del tendón. Acupuntura, ¿no? Que la introducción de la aguja produce una liberación de endorfinas a nivel central, disminuyendo el dolor. Inclusive se ha usado toxina botulínica, que al momento de inyectar produce una relajación, una paresia, una parálisis de los músculos extensores y eso produce una disminución de la tensión. Láser se dice que también mejora la regeneración del tendón, pero todos estos tratamientos hay estudios que lo abogan por ellos, pero hay otros estudios que indican que no han encontrado la mejoría del caso. Y un tratamiento que probablemente ustedes han escuchado es la infiltración con corticoides de depósito, que sí mejora la patología, el paciente disminuye grandemente su dolor. Pero hay que tener mucho cuidado con las infiltraciones porque también una infiltración, si bien es cierto, desinflama, bloquea el efecto inflamatorio, pero se ha visto que las infiltraciones con corticoides pueden afectar la producción de tenocitos y esto puede alterar el tendón. Un tercer paso, un tercer nivel de estos pacientes cuando no mejoran, ya tenemos las terapias biológicas. Se les inyecta a los pacientes sangre, se le extrae sangre al paciente y se le inyecta en la zona afectada. En la sangre tenemos nuestras plaquetas y dentro de las plaquetas tenemos factores de crecimiento. Y estos factores de crecimiento son proteínas, lo que hacen es que las células de la vecindad sean transformadas en tenocitos para mejorar la regeneración del tendón. Y de acuerdo a esto apareció el plasma rico en plaquetas, que es la misma sangre del paciente, solo que se centrifuga y una capa del plasma es rica en plaquetas. Y entonces se obtiene esta capa y se inyecta al paciente. Tratamientos entonces es de mejor calidad. Y dentro de esta terapia biológica también tenemos las células madre, que son células indiferenciadas, que se puede obtener del cordón umbilical
o de la misma grasa del paciente, muchas veces son cultivadas, y estas células son indiferenciadas que al estar en contacto con la zona del defecto se van a diferenciar en células o tenocitos para mejorar la regeneración del tendón. Pero muchas veces estos pacientes ya tienen problemas crónicos por el mismo trabajo, que ya llevan años en el mismo trabajo, y muchas veces no mejoran. Y tenemos como último caso ya la cirugía, para todos aquellos pacientes que no han obtenido mejoría. Entonces, tenemos la zona afectada, que es el epicóndilo, donde están nuestros tendones que están alterados. Se hace una incisión, se llega a la zona de la afección y todo ese tejido cicatricial degenerado del tendón se va a extraer, como ven acá. Y luego la zona restante, que está en mejor estado, se va a suturar y posteriormente se cierra la herida. Este ya es el tratamiento quirúrgico en caso los pacientes no mejoran con un tratamiento médico. ¿Qué otras patologías pueden presentar dolor a nivel de la cara lateral del codo? Y con quienes se tiene que hacer un diagnóstico diferencial es con la lesión del nervio interóseo posterior, que está por acá. Muchas veces este nervio es comprimido por los paquetes musculares y va a provocar dolor. Y también va a provocar dolor en la cara lateral del codo. La diferencia es que esa patología se acompaña de parestesias en todo el antebrazo. Otra patología que también puede provocar dolor en la cara lateral del codo es la inflamación del ligamento anular, que es un ligamento que rodea el cuello del radio y que permite hacer la pronosupinación. Estos pacientes pueden presentar dolor en la cara lateral del codo, pero cuando nosotros realizamos la pronosupinación del paciente, va a presentar dolor, para diferenciarlo de la epicondilitis. Y así como teníamos una epicondilitis lateral, ahora vamos a tener una epicondilitis medial. Que la zona de inserción de los tendones afectados era el epicóndilo lateral, ahora va a ser la epitróclea. Teníamos nuestro codo de tenista, ahora tenemos nuestro codo de golfista. Estamos entonces ante una epicondilitis medial. Nos vamos al otro extremo del codo, a la zona interna. Esta epicondilitis medial o epitrocleitis es una tendinopatía que afecta la inserción proximal del grupo muscular común flexor pronado. Ahora vemos que los músculos afectados van a ser los flexores y que se van a insertar en la epitróclea. Estos músculos cuyos tendones se insertan en la epitróclea tenemos al pronador redondo, al palmar mayor, palmar menor, al flexor común de los dedos y al cubital anterior. Todos estos músculos, sus tendones se insertan en la epitróclea. Los tendones más afectados son de los músculos pronador redondo y cubital anterior. Este epicondilitis medial ocurre entre la cuarta y sexta década de la vida, es decir, los años de mayor trabajo. Al igual que el caso anterior, afecta igual hombres y mujeres, pero en este caso la epitrocleitis, la epicondilitis medial, es de 4 a 7 veces menos frecuente que la epicondilitis lateral. Y también es una enfermedad ocupacional que afecta a personas que son obreros, que trabajan en fábricas, como ven acá.
que realizan continuamente movimientos repetitivos y siempre afectando la extremidad dominante, que es la que más trabaja. Y en este caso entonces los músculos afectados, el pronador redondo y el cubital anterior. El movimiento que se va a producir ahora, movimiento repetitivo, va a ser de flexión y pronación del antebrazo. Como este albañil que tiene que coger el ladrillo continuamente y colocarlos en posición. Este jugador de béisbol que al arrojar la pelota de béisbol, la mano y la muñeca pasan a una flexión palmar con pronación del antebrazo. Estos son los movimientos repetitivos que van a producir un trauma también repetitivo en la zona tendinosa. Se inflama alrededor del tendón y nuevamente se forma un tejido degenerativo, fibroblástico. Al ser un tejido más friable, va a progresar a microrupturas y se va a ir degenerando el tendón. Clínicamente, ahora va a presentar dolor los pacientes en la zona interna del codo, en la epitróclea. El movimiento contra resistencia que le hacemos ahora es que le decimos al paciente que realice una flexión palmar, en este caso, de la mano y la muñeca para hacer actuar a los músculos flexores. Nosotros hacemos contrarresistencia y va a haber dolor a nivel de la epitróclea. Acá también los pacientes se van a quejar de pérdida de la fuerza para coger los objetos. Y muchas veces, conforme pasa el tiempo, ya comienzan a tener cierta limitación funcional en el codo. Ahora bien, al ser una epitrocleitis, al estar afectado la región de la epitróclea, por ahí sabemos qué pasa en nuestro nervio cubital. Entonces, estos pacientes con epicondilitis medial, se ha visto que hasta un 50% de los pacientes viene asociado con una patología del nervio cubital, una neuritis cubital. Siempre tener en cuenta esto cuando se hace el examen clínico del paciente. Solicitamos nuestros exámenes de ayuda diagnóstica. Nuestra radiografía solo nos permite ver imágenes cálcicas que indican una degeneración, problema crónico en el tendón. Nos permite hacer algún diagnóstico diferencial con alguna lesión ósea, algún problema artrósico. Un examen que nos ayuda, la ecografía, donde vemos el tendón alterado en su organización, con zonas hipoecoicas, zonas anecoicas que indican una ruptura tendinosa. Nuestra resonancia magnética, que es la que mejor nos ayuda a evaluar el tendón, donde vemos los tendones ya adelgazados, presencia de fluido que indica que ha habido un desgarro tendinoso. Y si durante el examen clínico, al evaluar la parte neurológica, vemos que puede haber una lesión del nervio cubital, como le dije, solicitar una electromiografía. El tratamiento va a ser parecido a la epicondilitis, un tratamiento médico inicialmente. Tenemos que decirle al paciente que tiene que mejorar su estilo de vida, ciertos movimientos de flexión de la muñeca, pronación del antebrazo, tiene que irlo disminuyendo. Indicamos antiinflamatorios, terapia física, tratamientos de segunda línea como la infiltración con corticoides, terapias biológicas y por último, si no mejoran los pacientes, ya un tratamiento quirúrgico. Y en este caso se hace la incisión en la
parte medial del codo, en la región cerca de la epitróclea, y se estirpa también todo este tejido cicatricial, degenerativo, y el resto del tendón que está en mejor estado ya tiene que anclarse en la zona del hueso. Y se cierra la herida operatoria. Entonces teníamos las tendinitis que se producen a nivel del codo, en la parte lateral, en la parte interna, y también a nivel de la muñeca se puede producir un problema inflamatorio de estenosis en los tendones. Tenemos entonces la tenosinovitis de Kervain. Para tener una mejor idea de la teoría, vamos a decir que la muñeca presenta los tendones extensores. Como decíamos que está protegido por una membrana sinovial y todos estos tendones están protegidos por un retináculo. Acá tenemos el cúbito, acá tenemos el radio. De tal manera que cuando nosotros hacemos un movimiento de la mano hacia el cúbito, tenemos una desviación cubital. Si nosotros desviamos la mano hacia la zona radial, tenemos esto, una desviación radial. Y esto nos va a servir porque posteriormente vamos a ver la patogenia, lo que es esta patología de la tenosinovitis de Kervain. Entonces, esta tenosinovitis de Kervain es una tenosinovitis estenosante, compresiva. Es una afectación de qué tendones, del extensor corto y abductor largo del pulgar. Y estos dos tendones se encuentran en un compartimento o en una corredera. Acuérdense de las correderas a nivel de la muñeca. ¿Qué es lo que se va a producir? Un problema inflamatorio, una hipertrofia, un engrosamiento del retináculo. En respuesta a esto se va a producir una inflamación de la membrana sinovial, tendones extensores, y esto va a comenzar a ser la patología. Esta patología se produce en mujeres mayores de 40 años. Y también es una enfermedad que se asocia a lo ocupacional. Todas aquellas personas que realizan estos movimientos a repetición, por ejemplo el pulgar, cuando estas personas utilizan la tijera para podar el movimiento continuo, va comenzando a producir afección en estos dos tendones que decimos. Gente que se dedica a cortar cabello, lavanderas, pero también se ha visto que en mujeres puérperas se puede producir esta patología. Y se dice que cuando la mujer carga a su bebé en esta posición, se produce una tensión de estos tendones que están en la cara radial de la muñeca. Pero también se dice que esta mujer está pasando por una etapa donde hay un problema hormonal y ahí contribuye con la patología tendinosa. En cuanto a la patogenia, entonces tenemos dos movimientos que nos van a producir esta afección. Primero, el movimiento repetitivo del pulgar. Por ejemplo, al cortar el cabello. Al hacer este movimiento continuo, los tendones, el extensor corto y el abductor largo van a comenzar a contraerse estos músculos continuamente. Pero también tenemos los movimientos repetitivos que consisten en hacer desviaciones cubitales continuas. Por ejemplo, al martillar. Continuamente
se produce una desviación cubital y esto tensa los tendones. Estos movimientos repetitivos, entonces, si se hacen continuamente, ¿qué va a pasar? Que al inicio, la membrana sinovial, al elaborar el líquido sinovial, va a servir de lubricante. Los tendones van a pasar libremente, se deslizan. Pero llega un momento que estos movimientos son tan frecuentes, tan continuos, que ya este líquido sinovial va quedando insuficiente. Y al ser insuficiente el líquido sinovial, comienza a ver el roce de estos tendones. Y esto ya va comenzando a producir problemas inflamatorios, dolor y calor en esa zona. Estos pacientes, por la forma de su trabajo, son pacientes que si no trabajan de esta manera, como ellos dicen, no pueden llevar el dinero a su casa, entonces continúan con estos trabajos. Ya se va produciendo entonces microtraumatismos de los tendones a nivel estiloide-radial y se comienza a producir un efecto constrictor, una compresión sobre los tendones del retináculo extensor, comienza a comprimir y por reacción la membrana sinovial también prolifera, se produce un crecimiento. Y eso entonces se va haciendo crónico. Muchas veces el engrosamiento es tal que no permite que se desplacen bien, que se deslicen bien los tendones y muchas veces producen un sonido tipo crepitación. En este tipo de pacientes vamos a tener dolor y edema en la parte radial de la muñeca. Palpamos la zona del estiloides, va a haber dolor y ese dolor va a aumentar con los movimientos que tensan o irritan los tendones. Por ejemplo, al coger una jarra, tensamos los tendones y va a provocar dolor. Los movimientos que uno realiza en la actividad diaria, por ejemplo, tomar una taza de café, también va a estar afectado. Y cuando ya esto va progresando, se va haciendo crónico, va siendo más severo, vamos inclusive a notar una tumefacción en esa zona, hay un crecimiento del retináculo que muchas veces al pasar los tendones por esta zona, se puede sentir una crepitación. Muchas veces solo se palpa e inclusivemente puede escucharse una crepitación. ¿Cómo corroboramos el diagnóstico? Con el test de Finkelstein. Al paciente le decimos que haga puño con el dedo pulgar incluido y provocamos una desviación cubital. Y esto va a provocar dolor a nivel de la cara radial de la muñeca, donde encontramos nuestros dos tendones, el abductor largo y el extensor corto del pulgar. En el estudio por imagen tenemos la radiografía, donde muchas veces podemos encontrar algunas espículas, algún crecimiento o proliferación de imágenes cálcicas que indican la cronicidad. En la ecografía podemos encontrar un engrosamiento del retináculo, de la membrana sinovial y presencia de fluido. Y la resonancia magnética, donde encontramos nuestro tendón y presencia de fluido. En los casos leves, tenemos que mejorar el estilo de vida y para eso es útil inmovilizar la mano, la muñeca y el primer dedo para evitar los continuos movimientos. Indicamos antiinflamatorios y si con esto no mejora, pasamos a un siguiente paso que es la infiltración con corticoides, siempre guiado de preferencia con una ecografía. Y en los casos más severos, muchas veces que no mejora con el tratamiento médico,
ya se indica una liberación quirúrgica de la corredera. Se hace una incisión transversal, se llega a la zona del retináculo, se eleva el retináculo y se secciona. Ya podemos tener nuestros tendones. Con esto eliminamos el factor constrictor del retículo. Por último, vamos a tener otra patología tendinosa, esta vez en la mano, que es la tenosinovitis estenosante digital, que más comúnmente llamado dedo en gatillo o dedo en resorte, que es el bloqueo o atrapamiento de los tendones flexores a nivel de la polea A1 que está acá. Este tendón flexor corre a través de la polea y cuando hay un conflicto, la polea se engresa o el tendón se forma como un nódulo, de tal manera que el tendón se obstruye en esta zona. Y la mano, el dedo, puede quedar en esta posición. Probablemente ustedes, algún familiar, ha presentado esta patología, como lo vamos a ver acá. Acá tenemos una mano, le decimos que haga puño, y van a ver cómo un dedo se queda trabado por obstrucción a ese nivel. La polea 1 es, acá la tenemos, nuestros tendones flexores tienen que pasar por todas estas poleas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se dice que en la literatura que cuando nosotros realizamos una carga, por ejemplo, cogemos bolsas con peso, al tener nuestros dedos flexionados y con carga se va a producir una zona de carga angular en la polea A1 que está a nivel de la cabeza del metacarpiano. En esta zona se produce una sobrecarga y esto que va a originar, conforme pasa el tiempo, se va a formar una metaplasia fibrocartilaginosa. ¿Qué quiere decir? Que esta polea se va a ir proliferando formando tejido cartilaginoso que lo va a ir engrosando. Y por reacción, ¿qué pasa? Que el tendón va a formar un nódulo. De tal manera que al final va a haber un conflicto. Nosotros flexionamos, pasa el tendón con su nódulo y cuando queremos extender el dedo se obstruye. Todo a nivel de la polea 1 que está a nivel de la cabeza de los metacarpianos. Hay una incidencia del 2 a 3% de la población general que puede presentar un dedo en gatillo o dedo en resorte, pero de la población diabética, de los insulinodependientes, un 10% de la población puede estar afectado con esta patología. Es más común en mujeres mayores de 50 años. Y los dedos más comúnmente involucrados son el pulgar, el medio y el anular. El paciente comienza a presentar un dolor progresivo a nivel de la palma de la mano, a nivel de la región correspondiente a la polea A1. Conforme pasa el tiempo, puede comenzar a aparecer un engrosamiento de la zona. Muchas veces este nódulo se puede palpar. Realizamos una presión y va a haber dolor. Le decimos al paciente que flexione y extiende el dedo y podemos sentir un roce al pasar el tendón. Posteriormente ya comienza a ver la trabazón, se traba el tendón, comienza a ver la trabazón. Y muchas veces estos pacientes son afectados en su vida diaria. Por ejemplo, cogen un vaso
Y al momento de dejar el vaso, este dedo queda cogiendo el vaso, no puede extender. Y un examen para inducir el efecto resorte, le decimos al paciente que haga puño, como lo viste antes. Le decimos que haga puño fuerte. Le decimos que extienda la nariz y tenemos la trabazón del dedo. Inducimos el efecto resorte. El tratamiento antiinflamatorios, uno de los tratamientos que más ayuda es la infiltración con corticoide de depósito, pero hay muchos pacientes que prácticamente es un tratamiento definitivo, pero hay otros pacientes que pasan 3, 4 meses y vuelven a presentar la misma patología. Y en esos casos ya se tiene que hacer una liberación percutánea. Tenemos que cortar la polea que está obstruyendo para que el tendón ya pase libre. Esta liberación puede ser percutánea con anestesia local y rasgamos con una aguja el tendón, la polea, perdón. Tratamos de desgarrar la polea. Muchas veces esto se logra sin necesidad de hacer una herida operatoria, solo con una aguja. Pero el mejor tratamiento es la liberación abierta, donde ya hacemos una incisión bajo anestesia transversal, llegamos a la zona donde encontramos la polea, levantamos la polea y la seccionamos con una hoja de bisturí. Una vez que seccionamos la polea, ya nuestros tendones flexores están libres, como ven acá. Como elevamos los tendones flexores y flexión del dedo. Quiere decir que ya están libres nuestros tendones. Bueno, esta es una clase que, como ven, ha sido corta. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos mañana con la teoría correspondiente a lesiones de partes blandas de rodilla. Muchas gracias por su atención.